Bienvenidos a Viajes Literarios con River. Hoy exploramos el cuarto libro de la saga Bridgerton de Julia Quinn, Seduciendo a M.R. Bridgerton. En esta entrega, Colin Bridgerton y Penelope Featherington se ven envueltos en una historia de amor y secretos en la alta sociedad londinense. Acompáñenme a descubrir cómo se desenvuelven estos personajes y los giros sorprendentes que nos esperan. Empecemos este viaje literario juntos. Prólogo. El 6 de abril de 1812, 2 días antes de cumplir 16 años, Penelope Featherington se enamoró de Colin Bridgerton en un evento memorable. Mientras paseaba por Hyde Park con su madre y sus hermanas, un retumbo en el suelo llamó su atención, separándola del grupo. Asomándose tras un árbol, observó a 2 jinetes acercándose a toda velocidad. De repente, una ráfaga de viento levantó su papalina y la lanzó contra uno de los jinetes, quien perdió el control y cayó al suelo cubierto de barro. El jinete, Colin Bridgerton, lejos de enfadarse, se rió de la situación. Penélope quedó cautivada por su risa y sus ojos verdes llenos de humor. A partir de ese momento, supo que estaba enamorada. Colin, sin embargo, no pareció percatarse de sus sentimientos, y aunque fue cortés en sus interacciones, Penélope comprendió que no la veía del mismo modo. El 10 de abril de 1813, Penélope debutó en la sociedad londinense a pesar de sus inseguridades sobre su apariencia. Su madre insistió en vestirla con colores que no le favorecían, como el amarillo y el naranja. Lady Whistledown, una columnista anónima que se había convertido en la voz más temida de la sociedad, no tardó en comentar sus elecciones de vestuario de manera mordaz, lo que no ayudó a mejorar la confianza de Penélope. Durante esa primera temporada, Penélope encontró consuelo en la familia Bridgerton, especialmente en Eloise, la hermana menor de Colin. Pasaba mucho tiempo en su compañía, y aunque tenía pocas interacciones directas con Colin, cada encuentro reforzaba sus sentimientos por él. Colin, con su ingenio y encanto, siempre la trataba con amabilidad, lo cual era un bálsamo para Penélope, que rara vez encontraba esa cortesía en otros. A lo largo de las temporadas siguientes, Penélope continuó asistiendo a eventos sociales sin mucho éxito en encontrar un pretendiente. Sus 2 hermanas mayores se casaron, pero ella seguía siendo la fea de la familia, un estigma que Lady Whistledown se encargaba de recordar a todos. Sin embargo, Penélope se aferraba a la esperanza de que algún día Colin la vería con otros ojos. La situación dio un giro cuando, durante una conversación privada entre los hermanos Bridgerton, Penélope escuchó accidentalmente a Colin declarar que nunca se casaría con ella. Herida y avergonzada, Penélope confrontó a Colin, quien, sorprendido y arrepentido, se disculpó. A pesar de sus sentimientos, Penélope sabía que Colin no tenía la culpa de no amarla y trató de seguir adelante con dignidad. Colin, por su parte, comenzó a viajar con más frecuencia, alejándose de Londres y de las presiones de su madre para casarse. Aunque mantenía una amistad cordial con Penélope, sus ausencias prolongadas la dejaron con la dolorosa aceptación de un amor no correspondido. A medida que los años pasaron, Penélope se resignó a su papel de solterona, encontrando un poco de paz en la compañía de su amiga Louise y en la cálida pero distante amistad con Colin. Aunque sus sueños de amor se desvanecieron, Penélope se adaptó a su realidad con valentía, sabiendo que el verdadero amor, aunque no correspondido, siempre sería una parte de ella. Capítulo 1. Las madres casamenteras de Londres están de fiesta. Colin Bridgerton ha regresado de Grecia. A pesar de no tener un título de nobleza, Colin es uno de los partidos más codiciados gracias a su fortuna, apariencia y encanto. Sin embargo, es conocido por su tendencia a abandonar Londres repentinamente para viajar a lugares exóticos. Portia Featherington, al enterarse de la noticia a través de la revista de sociedad de Lady Whistledown, se entusiasma ante la posibilidad de que Colin se case con una de sus hijas. Aunque Penélope, su hija menor, intenta calmar sus expectativas recordándole que Colin no tiene interés en Felicity, su madre no desiste. Penélope, quien ha mantenido sus sentimientos por Colin en secreto, se resigna a la insistencia de su madre y a la dinámica familiar que la relega a cuidar de ella en la vejez. Eloise Bridgerton, la mejor amiga de Penélope, también está emocionada por el regreso de su hermano. Visita a Penélope para compartir la noticia y comentar sobre las últimas aventuras de Colin en Chipre, después de evitar Grecia por su peligrosidad. A pesar de las expectativas de sus familias,
tanto Penélope como Louise siguen solteras, navegando las presiones sociales y familiares con humor y complicidad. En casa de los Bridgerton, Colin disfruta de un buen coñac con su hermano mayor, Anthony. La conversación deriva en el deseo de Anthony de verlo casado, sugiriendo que Colin mantenga los ojos abiertos durante la temporada. Aunque Colin asegura ser feliz viajando, Anthony no está convencido, percibiendo una inquietud en su hermano que lo lleva a escapar constantemente. Colin, reflexionando sobre su lugar en el mundo, siente la presión de encontrar un propósito más allá de las expectativas sociales y familiares. Mientras se prepara para enfrentar otra temporada en Londres, lucha con sus propios deseos de libertad y la necesidad de encontrar su propio camino. Capítulo 2. La alta sociedad londinense parecía haber convertido el aburrimiento en un arte. Cressy de Twombly, por ejemplo, afirmaba que perecería de tedio si debía asistir a una velada musical más. Sin embargo, todos esperaban con ansias la fiesta del domingo en la casa Bridgerton, donde se reunirían con los mejores amigos de la vizcondesa viuda para celebrar su cumpleaños. Para Penélope Featherington, ser solterona tenía sus ventajas. Ya no tenía que fingir desinterés por los bailes, podía sentarse con las demás solteronas y comer a gusto. Disfrutaba de estos momentos, incluso cuando se trataba de un delicioso pastelillo de chocolate. Mientras estaba inmersa en estos pensamientos, Colin Bridgerton apareció de repente, sorprendiéndola. Colin, con su habitual encanto, comentó sobre su buen aspecto y el bonito vestido verde que llevaba. A pesar de la incomodidad inicial, Penélope se sintió rápidamente a gusto en su compañía. Colin habló de su reciente viaje a Chipre y del bronceado que adquirió allí, lo que llevó a una conversación amena y relajada entre ambos. Sin embargo, la llegada de Lady Danbury, conocida por su lengua afilada, interrumpió su momento. Lady Danbury elogió a Penélope por su inteligencia, y la conversación derivó en un desafío: desenmascarar a Lady Whistledown. Colin, conocido por su habilidad para evitar problemas, no pudo escapar de la conversación con Lady Danbury. La anciana, con un destello en sus ojos, anunció un premio de 1000 libras a quien desenmascarara a la misteriosa columnista. Este anuncio captó la atención de todos los presentes, marcando un punto de inflexión en la velada. Capítulo 3. La fiesta de cumpleaños en la casa Bridgerton había tenido un momento verdaderamente memorable, pero no fue el brindis en honor a Lady Bridgerton, sino el escandaloso desafío de Lady Danbury, quien ofreció 1000 libras a quien desenmascarara a Lady Whistledown. Esta oferta audaz se propagó por todo el salón en cuestión de minutos, generando una ola de emoción y especulaciones. Penélope Featherington, observando el bullicio, no pudo evitar preguntarle a Colin quién creía él que era Lady Whistledown. Colin, siempre el encantador y esquivo, no reveló sus sospechas, manteniendo su aire de misterio. Penélope, sin embargo, sugirió que Lady Danbury podría ser la autora, una broma perversa y astuta, aunque Colin no parecía estar convencido. Eloise Bridgerton apareció, agitada y emocionada por la oferta de Lady Danbury, pero desilusionada al saber que Colin y Penélope ya estaban al tanto. La conversación se animó más cuando Lady Danbury misma se unió a ellos, provocando un momento de tensión y revelaciones. Penélope, sintiéndose impulsada por una nueva confianza, sugirió directamente que Lady Danbury podría ser Lady Whistledown, un comentario que la anciana encontró audaz y divertido, aumentando su respeto por Penélope. Al día siguiente, Penélope se dirigía a la casa número 5 para el té de la tarde con las damas Bridgerton. La caminata bajo la llovizna ligera la hacía reflexionar sobre la conversación de la noche anterior y sobre la nueva percepción de sí misma que había empezado a formarse. En Berkeley Square, Penélope se encontró con Colin, quien, siempre encantador, la sorprendió con una invitación a bailar. Aunque al principio se sintió cohibida, la confianza que había ganado gracias a Lady Danbury la impulsó a aceptar el desafío de Colin, aunque con cierta reticencia debido a las posibles habladurías. Durante su charla, Colin mostró una preocupación genuina por su seguridad, insistiendo en que debía ir acompañada de una doncella, a pesar de que su casa estaba a solo unas manzanas de distancia. Penélope, con un toque de frustración, trató de convencerlo de que estaba perfectamente capaz de cuidarse sola, revelando su deseo de ser vista como algo más que una solterona indefensa. Al final, ambos decidieron continuar su camino juntos hacia la casa Bridgerton, bromeando y disfrutando de la compañía del otro. Colin,
con su encanto habitual, dejó claro que, aunque adoraba a su familia, también apreciaba la comida y las galletas que Lady Bridgerton siempre tenía preparadas para el té de la tarde. Capítulo 4. El baile de los Bridgerton había dejado a todos con la resolución de Lady Danbury de desenmascarar a Lady Whistledown. Sin embargo, otros detalles también capturaron la atención de la sociedad. Entre los movimientos de los bailarines, Penélope Featherington fue observada conversando con el señor Geoffrey Albansdale, cerrando un círculo social de bailes y charlas que involucraba a varias jóvenes debutantes y caballeros. Al día siguiente, Penélope llegó a la casa número 5, donde las damas Bridgerton ya estaban tomando el té. Lady Bridgerton, Violet, la recibió con una cálida sonrisa y una invitación a disfrutar de las famosas galletas de mantequilla de la cocinera. Colin, por su parte, se dirigió directamente a la comida, sin apenas saludar a sus hermanas. La conversación giró rápidamente hacia la reciente oferta de Lady Danbury. Hyacinth y Eloise discutieron sobre la correcta gramática, mientras Penélope observaba con diversión. Colin, siempre el bromista, sugirió que alguna de sus hermanas podría ser Lady Whistledown, provocando risas y negaciones. Eloise y Hyacinth discutían acaloradamente, pero Colin las interrumpió para preguntar a Penélope sobre el posible compromiso de su hermana Felicity. Penélope, aún sorprendida por la atención, confirmó que el señor Albansdale había insinuado sus intenciones de pedir la mano de Felicity. La conversación se animó con teorías sobre la identidad de Lady Whistledown. Penélope sugirió que podría ser alguien con más dinero del que debería tener, una idea que Hyacinth encontró intrigante. Eloise recordó su teoría de que Lady Whistledown ya había cometido un error y que todos eran demasiado estúpidos para notarlo. Hyacinth propuso revisar los números anteriores de la hoja para encontrar pistas, lo que hizo que Lady Bridgerton se sintiera abrumada por las posibles consecuencias. Colin, siempre hambriento, pidió más bocadillos mientras continuaban discutiendo. Hyacinth y Eloise siguieron bromeando sobre la posibilidad de que cualquiera de ellos pudiera ser Lady Whistledown, incluyendo a Colin. Al final, todos miraron a la izquierda, siguiendo la sugerencia de Colin, excepto Eloise, quien miró a Colin con una sonrisa divertida. La llegada de los bocadillos interrumpió la conversación, y la reunión continuó en un ambiente de risas y camaradería, con todos disfrutando del té y las galletas, mientras las especulaciones sobre Lady Whistledown quedaban en el aire. Capítulo 5. Lady Blackwood había tenido un desafortunado accidente al torcerse el tobillo mientras perseguía a uno de los niños que repartían las hojas de Lady Whistledown. A pesar de las 1000 libras en juego, la autora de la famosa columna no veía señales de que la aristocracia tuviera mejores cosas que hacer con su tiempo. 2 días después del incidente, Penélope caminaba hacia la casa de los Bridgerton para encontrarse con Eloise. Sin embargo, al llegar, el mayordomo Wickham la sorprendió al informarle que ni Eloise ni sus hermanas estaban en casa. Wickham la hizo pasar al salón informal, ofreciéndole refrigerios y el último número de Whistledown para leer mientras esperaba. Penélope, inquieta y sin mucho que hacer, se acercó a una libreta encuadernada en piel que encontró sobre la mesa. Era el diario de Colin, abierto en una página que relataba sus experiencias en Chipre. La curiosidad pudo más que su sentido de la moral, y comenzó a leer. Colin describía con maestría la calidez del agua del Mediterráneo y la serenidad del paisaje, evocando imágenes vívidas y sensaciones casi tangibles. Justo cuando estaba sumergida en la lectura, Colin apareció en la sala. Su furia era evidente, y Penélope, avergonzada, intentó disculparse. Sin embargo, la tensión entre ambos se disparó cuando Colin se cortó la mano con un abrecartas al recoger sus pertenencias. Penélope, superando su repulsión a la sangre, lo ayudó a vendar la herida, sintiéndose culpable por el accidente. Durante el proceso de curar la herida, Penélope aprovechó para elogiar la calidad del escrito de Colin, destacando cómo sus descripciones hacían que el lector se sintiera presente en el lugar descrito. Colin, aunque todavía dolido por la intrusión, se sintió halagado y sorprendido por la pasión de Penélope hacia su escritura. La conversación entre ellos se profundizó, revelando el anhelo constante de Colin por viajar y su lucha interna entre el amor por su tierra y la necesidad de explorar. Penélope, encantada por la sinceridad y el talento de Colin, sintió una conexión más profunda con él.
La herida, aunque menor, sirvió como catalizador para un entendimiento mutuo y una nueva apreciación entre ambos. Al final, ambos se quedaron en silencio, conscientes de que la dinámica entre ellos había cambiado. Penélope, aunque deseosa de quedarse, sabía que lo correcto era marcharse. Colin, por su parte, se dio cuenta de que no quería que ella se fuera, comprendiendo que su presencia le era más valiosa de lo que había imaginado. Capítulo 6. Lady Whistledown recordó al lector que todos tienen secretos, incluso ella misma. Penélope seguía presionando la herida de Colin mientras conversaban. Colin confesó que nunca había mencionado su diario y preguntó si realmente le había gustado. Penélope respondió con sinceridad, explicando que encontrar algo nuevo sobre alguien siempre es interesante. Colin se sorprendió de cómo ansiaba el elogio de Penélope, mostrando una vulnerabilidad inesperada. Mientras seguían hablando, Colin descubrió que disfrutaba escribir, algo que nunca había analizado profundamente. Penélope le hizo ver que tener algo que te apasione es esencial para sentirse realizado. La conversación se volvió más íntima cuando Colin le preguntó sobre sus propios intereses. Penélope admitió que le gustaba leer y bordar, aunque no era particularmente buena en esto último. Confesó su envidia por los viajes de Colin y cómo deseaba algo más significativo en su vida. Colin, sintiéndose perdido en cuanto a su propósito, le contó que envidiaba a sus hermanos Anthony y Benedict por tener objetivos claros. Penélope trató de consolarlo, pero Colin seguía sintiéndose insatisfecho, abrumado por la percepción pública de ser solo un hombre encantador y nada más. Penélope le recordó que tenía muchas oportunidades y recursos para encontrar su propósito, algo que él finalmente entendió pero no sabía cómo aprovechar. La conversación terminó en un desacuerdo, dejando a Colin reflexionando sobre la vida de Penélope como solterona y su propia insatisfacción. Penélope se marchó, sintiéndose herida y frustrada por la falta de comprensión de Colin, mientras él quedaba en el salón, sintiéndose culpable por haberla ofendido. Colin pasó el resto del día sumido en el malestar. Recordó un incidente anterior en el que había avergonzado a Penélope sin querer. Su arrepentimiento y la nueva valoración de Penélope lo llevaron a la conclusión de que debía disculparse y aclarar las cosas. Decidió asistir a la velada musical en casa de los Smythe Smith esa noche, sabiendo que Penélope estaría allí. Aunque la idea no le entusiasmaba, entendió que era lo correcto para enmendar sus errores y mostrarle a Penélope que realmente le importaba su amistad. Capítulo 7. En la velada musical Smythe Smith, Colin Brierton se encontró rodeado de damas interesadas en su mano herida, algo que lo irritó bastante. Mientras tanto, Penélope, como cada año, asistía al recital a pesar de sus firmes intenciones de no hacerlo. Sentada en la primera fila, recordó cómo siempre había alguien, como la sellista de este año, que parecía más consciente de la tortura auditiva que se presentaba. Penélope se consolaba pensando que su presencia era un apoyo para estas niñas, recordando sus propios sentimientos de exclusión y vergüenza en eventos sociales. Felicity y Penélope debatieron sobre el recital, con Felicity deseando sentarse atrás para evitar la peor parte del espectáculo. Pero Penélope insistió en que era importante mostrar apoyo. Eloise se unió a ellas, seguida por Lady Danbury, quien se acomodó cerca y compartió sus observaciones sobre la bondad de Lady Whistledown al no criticar a las niñas Smythe Smith en su columna. Penélope se sintió comprendida por Lady Danbury, quien también asistía a los recitales por razones similares a las suyas, apoyar a las niñas que pasaban por la vergüenza de tocar mal en público. La conversación derivó hacia la identidad de Lady Whistledown, y Lady Danbury sugirió que cualquiera podría ser ella, incluso Penélope, aunque lo dijo con un tono de broma. Colin llegó tarde y se unió a su grupo, saludando con su característico encanto. Penélope se sintió nerviosa con su presencia, especialmente después de su tensa conversación anterior. Mientras las niñas Smythe Smith tocaban, Colin y Penélope intercambiaron palabras, y él finalmente pidió disculpas por su comportamiento infantil. Penélope le sugirió a Colin que publicara sus diarios de viaje, a lo que él se mostró escéptico. Sin embargo, la conversación se tornó más personal y honesta, revelando las inseguridades y deseos no expresados de ambos. Eloise se unió a la conversación, aumentando la confusión y el humor del momento. La noche terminó con una sensación de reconciliación y comprensión mutua entre Colin y Penélope.
Ambos se dieron cuenta de que, a pesar de sus diferencias y dificultades, compartían una conexión especial. Colin, reflexionando en su cama, sintió que la velada había sido una de las más agradables que recordaba. Capítulo 8. Lady Whistledown informaba a sus lectores sobre la reciente velada musical de los Smith-Smiths y mencionaba la animada conversación entre Colin Bridgerton y Penelope Featherington, sospechando que el tema de la charla giraba en torno a la identidad de la misteriosa autora. Además, el violín de Honoria Smith-Smith sufrió un percance debido al bastón de Lady Danbury, quien decidió reemplazarlo por un valioso violín Jerry, lo que causaría una espera de 6 meses. 2 días después, Penélope experimentó un momento de emoción cuando el mayordomo le informó que Colin había llegado a visitarla. Aunque sorprendida, Penélope se apresuró a arreglarse y recibió a Colin en la sala. Colin parecía nervioso, y Penélope pronto descubrió que sus preocupaciones giraban en torno a la posibilidad de que Eloise pudiera ser Lady Whistledown. Colin le expuso sus sospechas basadas en las manchas de tinta en los dedos de Eloise y sus largas ausencias para escribir. Penélope se mostró escéptica, defendiendo la imposibilidad de que Eloise ocultara un secreto tan grande durante 10 años. La conversación se tornó tensa mientras Colin continuaba expresando su preocupación por el potencial escándalo y las consecuencias sociales si Eloise fuera descubierta. Penélope intentó calmar a Colin y, en medio de la conversación, hizo un comentario en broma sobre que Colin podría ser Lady Whistledown debido a su habilidad para escribir, lo que provocó una sonrisa en él. Sin embargo, Colin continuó inquieto y preocupado, llegando a la conclusión de que incluso la mera sospecha sobre Eloise podría causar un daño irreparable. En medio de la discusión, Brierley trajo una bandeja de comida, lo que alivió momentáneamente la tensión. Colin explicó a Penélope que los rumores, una vez esparcidos, eran difíciles de desmentir, y comparó la situación con la posibilidad de que él mintiera diciendo que la había seducido. La intensidad de la conversación llevó a un momento de conexión inesperada entre Colin y Penélope. Colin se dio cuenta de que deseaba besar a Penélope, y ella, con una mezcla de timidez y valentía, le pidió que lo hiciera. La escena concluyó con Penélope expresando su deseo de que Colin la besara, dejándolos a ambos en un estado de confusión y anticipación por lo que podría suceder a continuación. Capítulo 9. Penélope Featherington nunca había asistido a un baile tan esperado como el organizado por la condesa de Macclesfield. Lady Whistledown comentó que el evento atraería a los solteros más codiciados de la sociedad, incluyendo a Colin Bridgerton, lo que aseguraba una asistencia masiva de jovencitas. Colin, por su parte, se encontraba en un estado de confusión y agitación. Después de su apasionado y sorpresivo beso con Penélope, su mundo se había desmoronado. Intentaba comprender sus propios sentimientos mientras se daba cuenta de que su vida tal como la conocía estaba cambiando irrevocablemente. Penélope, por su parte, había dado un paso audaz al pedirle un beso, un acto que reveló su profunda soledad y deseo de ser amada. El beso fue un momento de descubrimiento para ambos. Colin, sorprendido por la intensidad de sus propios sentimientos, se dio cuenta de que veía a Penélope bajo una nueva luz, apreciando su belleza y fuerza interior. Sin embargo, la culpa y la confusión lo abrumaban, y terminó alejándose abruptamente, dejando a Penélope sintiéndose rechazada y avergonzada. Mientras Colin intentaba ordenar sus pensamientos, recibió un mensaje de su madre, pidiéndole que fuera a verla. Con el ánimo sombrío, Colin se dirigió a su casa en Bloomsbury, decidido a caminar bajo la lluvia como una forma de penitencia. La lluvia, en lugar de enfriarlo, le proporcionó un momento de reflexión, pero no alivió su tormento interno. Al llegar a la casa de su madre, Colin se encontró con Eloise, cuya mera presencia le recordaba su reciente conversación con Penélope y el beso. Eloise, con su naturaleza inquisitiva, pronto lo confrontó sobre su visita a Penélope, lo que llevó a Colin a la conclusión de que Eloise debía ser Lady Whistledown. La tenacidad y curiosidad de su hermana parecían encajar perfectamente con la personalidad de la famosa columnista. Colin arrastró a Eloise a su habitación para confrontarla, acusándola de ser Lady Whistledown basándose en las manchas de tinta en sus dedos. Eloise, incrédula y ofendida, negó vehementemente las acusaciones, explicando que escribía cartas a diario, lo que explicaba las manchas de tinta. La discusión escaló hasta que Eloise, furiosa, salió de la habitación dejando a Colin solo y reflexionando sobre sus propias acciones y sospechas. El día de Colin,
que había comenzado con una mezcla de culpa y deseo, terminó con un enfrentamiento familiar que lo dejó aún más confundido y frustrado. Mientras se sentaba en la habitación de su hermana, se dio cuenta de que había mucho más en juego de lo que inicialmente pensaba, y que sus relaciones con las personas más cercanas a él estaban cambiando de maneras inesperadas. Capítulo 10. El día de la gran revelación llegó con un anuncio inesperado en la hoja informativa de Lady Whistledown. Esta veterana cronista de sociedad, después de 11 años de develar los secretos más profundos de la élite londinense, decidió que era hora de colgar la pluma. Su despedida no solo causó conmoción sino también un descontento entre sus fervientes lectores, quienes se encontraron de repente sin su fuente habitual de cotilleos. La noticia del retiro de Lady Whistledown se convirtió en el tema de conversación principal en el baile de los Macclesfield. Desde los rincones del salón, los murmullos de sorpresa y desaprobación llenaban el aire, mientras algunos asistentes reaccionaban de manera más dramática que otros. Una mujer, sin haber leído la hoja esa mañana, se desmayó al enterarse de la noticia, provocando una pequeña conmoción entre los presentes. Hyacinth Brierton, junto a Felicity Featherington y Penélope, observaban el desmayo con cierta incredulidad, mientras comentaban sobre la falta de autenticidad en la reacción de la dama. Hyacinth, siempre franca, lo atribuyó a una actuación exagerada, mientras que Felicity suspiraba con tristeza por el fin de una era. Lady Brierton también lamentaba la pérdida, sintiendo que el vacío dejado por Whistledown sería difícil de llenar. Mientras tanto, Penélope Featherington trataba de cambiar el tema, preocupándose por la ausencia de Eloise Brierton, quien se encontraba enferma. Lady Brierton, aunque preocupada por la salud de su hija, intentaba mantener una actitud positiva, recordando con cariño las pequeñas alegrías que la hoja de Whistledown solía brindarles. En medio de esta agitación, Lady Danbury, con su habitual franqueza, buscó a Penélope para discutir el impactante anuncio de Whistledown. Penélope, aunque inicialmente sorprendida por la atención de la condesa, pronto se sintió extrañamente cómoda con la vibrante anciana. Lady Danbury, en su estilo característico, declaró que Penélope se había convertido en su nuevo proyecto, deseando verla feliz y bien establecida. En medio de su conversación, Cressida de Twombly, con una sorprendente paciencia, aguardaba para hacer su propio anuncio desde el estrado. Con una majestuosidad ensayada, confesó ante la multitud que durante los últimos 11 años, ella había sido la enigmática Lady Whistledown. La revelación estremeció al salón, donde el murmullo de incredulidad y sorpresa se propagó rápidamente, marcando el final de una era y el comienzo de nuevas interrogantes en la alta sociedad londinense. Capítulo 11. Colin Brierton nunca había sentido tanta aprensión al entrar a un salón de baile. Los últimos días habían sido especialmente difíciles para él, con un humor sombrío que contrastaba con su habitual buen ánimo, y su familia no había dejado de notar este cambio. Incluso había gruñido a su hermana Hyacinth, un comportamiento completamente atípico para él, y sabía que debía disculparse. Sin embargo, el principal motivo de su ansiedad era Penélope Featherington. La perspectiva de ver a Penélope esa noche lo llenaba de nerviosismo. Penélope siempre había sido una constante en su vida, una presencia amable y discreta en los bailes, a quien había dado por sentada durante años. Sin embargo, algo había cambiado, y Colin no estaba seguro de si era Penélope o él mismo quien había cambiado. Determinado a disculparse por su comportamiento reciente, Colin entró al salón y la buscó con la mirada. No fue difícil encontrarla, estaba sentada junto a Lady Danbury, una mujer conocida por su carácter inquisitivo. Colin se acercó y saludó a ambas, intentando ocultar su nerviosismo. Penélope parecía incómoda y nerviosa, lo cual solo aumentaba su propia incomodidad. Justo cuando estaba a punto de pedirle a Penélope que hablasen en privado, notó una conmoción en el salón. Cressida de Twombly, una mujer conocida por su astucia y crueldad, estaba a punto de hacer un anuncio importante. Colin, que nunca había sido fan de Cressida, estaba curioso por saber qué tenía que decir. Cressida proclamó que era Lady Whistledown, la misteriosa autora de la popular hoja de cotilleos, lo que causó una oleada de susurros y exclamaciones de sorpresa entre los asistentes. Lady Danbury y Penélope parecían atónitas, y Colin sintió que algo no cuadraba. Cressida siempre había sido cruel y superficial, cualidades que no asociaba con la mordaz pero justa Lady Whistledown. Lady Danbury,
fiel a su naturaleza, expresó su escepticismo públicamente, desafiando la veracidad de la declaración de Crésside. En medio de la tensión, Colin intentó mantener la calma y apoyar a Penélope, quien parecía a punto de desmayarse. Penélope, recuperando inesperadamente su compostura, se levantó y declaró que no creía que Crésside fuera Lady Whistledown. Su declaración fue recibida con asombro, pero también con aprobación de Lady Danbury, quien la apoyó abiertamente. Crésside, furiosa, exigió una disculpa, pero Penélope se mantuvo firme, ganándose el respeto y la admiración de Colin. Lady Danbury pidió pruebas a Crésside, quien, aunque visiblemente molesta, aceptó presentar pruebas en 2 semanas. Colin admiraba la firmeza de Penélope, quien había mostrado un lado de sí misma que él no había visto antes. Mientras Crésside se retiraba, Colin sintió un orgullo renovado por Penélope, quien había demostrado ser mucho más fuerte y valiente de lo que él había imaginado. Al final de la noche, Colin se ofreció a organizar la partida de Penélope, aunque no logró disculparse como había planeado. Sin embargo, sintió que la noche no había sido un fracaso total. Había pasado un tiempo significativo con Penélope y había visto una faceta nueva y admirable de ella. Capítulo 12. A la mañana siguiente, Colin despertó con la molesta realización de que no había logrado pedir disculpas a Penélope. Aunque una tregua tácita parecía haber sido establecida entre ellos durante el baile de los Macclesfield, Colin sabía que no se sentiría en paz hasta haberle dicho las palabras, "Lo siento". Por eso, decidió visitarla ese mismo día. Después de desayunar con su familia, Colin subió a su coche para dirigirse a la casa de Mount Street, donde vivía Penélope. Mientras disfrutaba del trayecto, deleitándose con la belleza de la mañana primaveral, vio a Penélope subiendo a un coche de alquiler en la esquina de Mount con Penter. Esto despertó su curiosidad. ¿Por qué Penélope estaría sola y tomando un coche de alquiler en lugar de uno de su familia? Siguiendo su instinto, Colin ordenó a su cochero que siguiera al coche de Penélope. El viaje los llevó más al este de lo que Colin esperaba, hasta llegar a la City de Londres. Penélope bajó cerca de Fleet Street y se dirigió a una iglesia con una torre que parecía una tarta de bodas. Colin, movido por la curiosidad, decidió seguirla. Dentro de la iglesia, Colin la observó en silencio mientras ella caminaba por el pasillo central, aparentemente contando los bancos. Luego, la vio colocar subrepticiamente un sobre detrás de un libro de oraciones. En ese momento, Colin decidió intervenir, avanzando hacia ella con paso decidido. Penélope se mostró horrorizada al verlo, pero intentó mantener la compostura. Colin la tomó del brazo y, sin apretar demasiado, le preguntó qué estaba haciendo. Penélope, nerviosa, intentó excusarse hablando de la historia de la iglesia y su relación con los escritores. Colin, sin dejarse engañar, insistió en saber la verdad. Finalmente, le pidió que le entregara el sobre. Penélope suplicó, pero Colin abrió el sobre y leyó su contenido. La carta revelaba que Penélope era Lady Whistledown, y que desmentía la declaración de Crésside Twombly. Colin, conmocionado, se dejó caer en un banco. Penélope, al darse cuenta de lo que había sucedido, salió corriendo de la iglesia. Encontró que su coche de alquiler se había marchado, dejándola atrapada en la City. Se sentó en los escalones de la iglesia, sintiéndose desesperada. Colin la alcanzó y le ordenó que se levantara. Penélope, resignada, obedeció. Subieron al coche de Colin, quien le entregó la carta de Lady Whistledown y le preguntó por qué no había permitido que Crésside asumiera su identidad. Penélope explicó que no podía permitir que alguien como Crésside se atribuyera su trabajo. Durante el viaje, Colin, aún furioso, le recriminó su imprudencia al ir sola a la City. Penélope trató de defenderse, explicando que no tenía otra opción si quería mantener su secreto. Colin, sin embargo, seguía enfadado por el riesgo que ella había corrido y por el hecho de que le había ocultado algo tan importante. Al final, la rabia de Colin se suavizó un poco al darse cuenta de la valentía de Penélope y de su determinación para proteger su trabajo y su identidad. Aunque la tensión entre ellos no desapareció del todo, Colin comenzó a comprender la magnitud del secreto de Penélope y el coraje que había requerido mantenerlo oculto durante tanto tiempo. Capítulo 13. Penélope miraba a Colin con una mezcla de frustración y tristeza.
se encontraba atrapada entre el deseo de confesar su verdad y el miedo a las consecuencias. Colin, con una intensidad en sus ojos, no podía comprender cómo alguien tan cercana a él podía haber ocultado tanto durante tanto tiempo. Penélope, intentando mantener su compostura, explicó que, a pesar de la ferocidad con la que Colin veía a Lady Whistledown, ella no podía permitirse ser descubierta. Colin, sin ocultar su preocupación, insistió en que la revelación de su identidad traería deshonra y rechazo social. La discusión se volvió más acalorada cuando Penélope defendió su invisibilidad social, argumentando que había sobrevivido todos esos años gracias a ser prácticamente ignorada. Colin, aún incrédulo, no pudo evitar mostrar su molestia por haber confundido a Louise con Lady Whistledown, y advirtió a Penélope sobre los peligros de ser descubierta. Penélope, con una mezcla de resignación y desafío, aceptó la posibilidad de ser descubierta, consciente de los riesgos, pero sin arrepentirse de sus acciones. Colin, tratando de hacerle entender el peligro real, le recordó la recompensa que Lady Danbury ofrecía por su identidad. La posibilidad de que alguien como Cressida usara esto en su contra era alta, pero Penélope, firme en su decisión, se negó a ceder ante el chantaje. El intercambio se volvió personal cuando Penélope acusó a Colin de sentir lástima por ella y no verla realmente. Colin, en un momento de honestidad, le confesó que la encontraba diferente y especial. La tensión entre ellos aumentó hasta el punto de que Colin no pudo evitar besarla, un gesto que llevó a una nueva serie de confesiones y emociones. Finalmente, Colin, en un arranque de desesperación, le pidió a Penélope que reconsiderara su decisión de revelar cualquier cosa sobre Lady Whistledown. Penélope, aún en conflicto, reconoció la gravedad de la situación, pero no podía permitir que alguien como Cressida Twombly tomara el crédito por su trabajo. Colin, comprendiendo finalmente la profundidad de los sentimientos de Penélope, la miró con una mezcla de admiración y confusión, consciente de que su relación estaba cambiando de manera irreversible. Al llegar a su destino, la tensión entre ellos seguía palpable. Colin, decidido, bajó del coche y le tendió la mano a Penélope, dispuesto a enfrentar juntos lo que viniera. La determinación en sus ojos revelaba una nueva comprensión y aceptación de la verdadera identidad de Penélope, mientras ella, sorprendida por su apoyo, se preparaba para el siguiente paso en su relación con Colin. Capítulo 14. Penélope, conocida por su habitual agilidad, se encontró en el suelo tras una inesperada caída al salir del coche. Colin, alarmado, la ayudó a levantarse. Ella intentaba recobrar la compostura mientras explicaba que la mención al matrimonio la había sorprendido. Colin, sin entender del todo su reacción, insistió en que no podía haber actuado de otra manera después de lo ocurrido entre ellos. La determinación de Colin por entrar a la casa y hablar con la madre de Penélope dejó a ésta sin palabras. Entraron en la residencia Featherington, y Colin, con una mezcla de impaciencia y decisión, arrastró a Penélope hacia el salón, ignorando la protesta del mayordomo. Al entrar, Colin descubrió a toda la familia Featherington reunida, lo que hizo que la situación se tornara aún más incómoda. Colin, sin inmutarse, mantuvo su famosa sonrisa mientras enfrentaba a la madre de Penélope. Portia Featherington, visiblemente sorprendida, intentó entablar una conversación formal, mientras Felicity y Prudence miraban a Penélope con expresiones cómplices. Colin, sin perder tiempo, expresó su deseo de hablar con la madre de Penélope en privado, lo que causó un gran revuelo. La señora Featherington, confundida, parecía no entender por qué Colin estaba interesado en Penélope y no en Felicity. La incomodidad creció hasta que Colin, con un tono firme y determinado, dejó claro que su intención era casarse con Penélope, no con Felicity. La revelación dejó a todos atónitos, especialmente a la señora Featherington, quien tardó en asimilar la noticia. Colin defendió a Penélope con fervor, destacando sus cualidades y asegurando que cualquier hombre desearía casarse con ella. Esta defensa apasionada tocó profundamente a Penélope, quien se sintió valorada y comprendida como nunca antes. Finalmente, Portia Featherington, conmovida y reconociendo la sinceridad de Colin, aceptó la proposición, aunque con cierto pesar por perder la compañía de su hija. Penélope, agradecida y emocionada, aceptó el pañuelo que Colin le ofreció y se preparó para iniciar una nueva etapa en su vida, consciente de que estaba acompañada por alguien que la valoraba y la entendía profundamente. Capítulo 15.
Eloís y Penélope se encontraban en el salón informal de la casa de Lady Bridgerton, 3 días después del sorpresivo anuncio de compromiso de Colin y Penélope. Mientras conversaban, Eloís lamentó que Lady Whistledown se hubiera retirado, ya que su matrimonio habría sido la noticia del año. Penélope, evitando el contacto visual directo con Eloís para mantener su secreto, comentó que era comprensible, recordando una vez en que Whistledown había escrito que tendría que retirarse si ella se casaba con un Bridgerton. Eloís, indignada, expresó que eso había sido cruel y deseó que Whistledown siguiera escribiendo para tener que retractarse. El diálogo tomó un giro cuando Eloís, visiblemente incómoda, intentó ocultar las manchas de tinta en sus dedos. Penélope, intrigada por la evasión de Eloís sobre su correspondencia, insistió en saber más. Eloís finalmente confesó que se sentía inquieta y molesta, algo que Penélope no pudo ignorar. Eloís explicó que siempre había asumido que tanto ella como Penélope seguirían solteras, apoyándose mutuamente. Ahora, con Penélope comprometida, Eloís sentía que su propio mundo estaba cambiando y temía perder la cercanía que compartían. Penélope, tocada por la honestidad de su amiga, la tranquilizó, asegurándole que su amistad seguiría siendo fuerte a pesar de los cambios. La conversación fue interrumpida por la llegada de Colin, quien saludó jovialmente y se quejó de la falta de comida. Después de un intercambio de bromas, Eloís dejó a la pareja sola. Colin y Penélope compartieron un momento íntimo y apasionado en el sofá. Colin reflexionó sobre sus sentimientos hacia Penélope, cuestionándose si lo que sentía era amor. Aunque no estaba seguro, sabía que deseaba profundamente estar con ella. Colin y Penélope discutieron la posibilidad de adelantar la boda, pero se dieron cuenta de que enfrentarse a sus madres sería un desafío. A pesar de la frustración por la espera, Colin decidió hacer lo correcto y esperar. Sin embargo, dejó claro a Penélope cuánto la deseaba, lo que la hizo sentirse querida y especial. Colin se sintió contento de tener a Penélope como su desastre, y la anticipación de su futuro juntos llenó el aire. Capítulo 16. A Colin le encantaba caminar para despejarse la mente, así que no fue ninguna sorpresa que se pasara buena parte del día siguiente recorriendo varios barrios de Londres. Sin darse cuenta, llegó a Grosvenor Square, justo frente a la casa de los duques de Hastings, donde vivía su hermana Daphne con su esposo, Simon. Recordando la cercanía y el vínculo especial que siempre había tenido con Daphne, decidió visitarla. Al llamar a la puerta, el mayordomo, Jeffries, le informó que su hermana estaba en casa y fue a buscarla. Daphne apareció, algo despeinada, pero feliz de ver a Colin. Después de una conversación sobre el arte y la familia, Daphne preguntó si algo le preocupaba. Colin, inicialmente reticente, finalmente confesó que estaba inquieto por no saber si lo que sentía por Penélope era amor verdadero. Daphne, sorprendida por la pregunta, intentó ayudar, aunque admitió que no había una respuesta sencilla. Compartió que en su propio caso con Simon, simplemente, lo sabía. La conversación giró en torno a cómo el amor podía ser diferente para cada persona y cómo a veces las respuestas no eran claras. Daphne le aseguró que sus sentimientos por Penélope eran genuinos y que, dado su carácter reflexivo, ya estaba en camino de enamorarse verdaderamente. Colin, aunque aún inseguro, agradeció la charla y decidió no preocuparse tanto, confiando en que todo saldría bien. Esa noche se celebraba el baile de compromiso de Colin y Penélope en la casa Bridgerton. La fiesta estaba llena de emoción y especulaciones sobre la inesperada elección de Colin. A pesar de los cotilleos, Penélope se sentía dichosa y apoyada por Colin, quien se mostró atento y cariñoso toda la velada. Mientras Colin bailaba con su madre, Eloís comentó a Penélope que Cressida Twombly estaba verde de envidia, lo cual Penélope achacó al vestido de Cressida. La conversación fue interrumpida por la llegada de Lady Danbury, quien felicitó efusivamente a Penélope. Colin se unió al grupo y se mostró protector y orgulloso de su novia, algo que no pasó desapercibido para Lady Danbury ni para Eloís. En medio de la celebración, justo cuando Colin y Penélope se dirigían hacia Anthony para un brindis, se produjo una conmoción en la puerta. 10 niños entraron corriendo con fajos de papeles, gritando que llevaban la última hoja de Lady Whistledown, incitando a todos a leer la verdad. Penélope sintió que la sangre le abandonaba la cara, temiendo lo que eso podría significar.
El momento que había tratado de evitar parecía inevitable, y la verdad estaba a punto de salir a la luz en el baile que debía celebrar su compromiso y felicidad. Capítulo 17. Colin Bridgerton siempre fue reconocido por su atractivo físico y su sonrisa encantadora, capaz de derretir corazones a distancia. Su encanto natural hacía que todos se sintieran cómodos a su alrededor. Sin embargo, lo que pocos sabían era que también poseía un fuerte carácter que mantenía bajo control. En una noche decisiva, su autocontrol fue puesto a prueba cuando la futura esposa, Penélope, lo puso en una situación incómoda y de gran tensión. En un evento social importante, Louise, la hermana de Colin, recogió una hoja volante de Lady Whistledown, revelando que Cressida Twombly no era la autora de la famosa revista. La declaración causó un revuelo, y Eloise y Lady Danbury expresaron su alegría por la humillación de Cressida. Colin, enfurecido, se mantuvo en silencio, consciente de que Penélope había actuado sin consultarlo. Mientras la tensión crecía, Anthony, el hermano mayor de Colin, propuso un brindis por el compromiso de Colin y Penélope. Aunque la ocasión debería haber sido un momento de celebración, Colin sentía una furia contenida por la acción de Penélope de publicar una última hoja sin su consentimiento. La situación se volvía más tensa con cada momento, hasta que Colin decidió llevar a Penélope fuera del salón para hablar en privado. En la privacidad de la terraza, Colin y Penélope tuvieron una conversación intensa. Penélope justificó su decisión de publicar la última hoja para preservar su legado y evitar que Cressida tomara el crédito de su trabajo. Colin, aunque comprendía sus razones, estaba preocupado por las repercusiones y la seguridad de Penélope. La tensión entre ellos era palpable, pero también se sentía el amor y la preocupación genuina. Finalmente, en la habitación de Colin, en medio de una conversación cargada de emociones, Colin se dio cuenta de la profundidad de sus sentimientos por Penélope. A pesar de la ira y la frustración, su amor por ella prevaleció. En un gesto de reconciliación y pasión, Colin le pidió a Penélope que se quedara, sellando su compromiso con un abrazo lleno de ternura y amor. Capítulo 18. En el momento en que Penélope asintió, entendió que estaba aceptando más que un simple beso. No comprendía que había cambiado en Colin, porque la furia había dado paso a una ternura tan profunda, pero no le importaba. Sabía que Colin no usaba el deseo como arma, era un hombre noble y bueno, y la deseaba sinceramente. Mientras Colin la besaba con pasión y la llevaba a la cama, ella le correspondía con todo su amor, demostrando sus sentimientos a través de cada caricia. Por primera vez, sentía que podría mostrarle cuánto lo amaba, sin temor a ser interrumpida o juzgada. Colin, con sus ojos brillantes y su respiración entrecortada, la despojaba de su vestido con una destreza que le arrancaba suspiros a Penélope. A cada caricia, cada beso, ella se entregaba más, confiando en él plenamente. Su amor y deseo se reflejaban en la mirada de Colin, que la observaba con devoción. Cuando él le murmuró cuánto la deseaba, Penélope sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. No había vergüenza en mostrarse desnuda ante él, solo una sensación de destino cumplido. Las caricias de Colin, tan reverentes y apasionadas, la hacían sentirse maravillosa, cambiada, como si descubriera una nueva versión de sí misma. Colin se deshizo de su ropa, revelando su cuerpo ante ella, y la ayudó a liberarse de su vestido. La intimidad entre ellos crecía, sus cuerpos se conocían por primera vez en un acto de amor puro. Colin, con una calma inesperada, se dedicaba a hacer de esa primera vez algo placentero y memorable para Penélope. Penélope, ansiosa y curiosa, le pidió a Colin que le enseñara qué hacer. Él, sorprendido pero complacido, le indicó que lo acariciara, guiándola con paciencia y deseo. A medida que sus caricias se volvían más íntimas, el deseo entre ellos crecía, culminando en un momento de unión profunda y apasionada. Cuando Colin la penetró, fue cuidadoso y gentil, consciente de que podía causarle dolor. Penélope, confiando plenamente en él, aceptó esa nueva experiencia con valentía, encontrando placer en la cercanía y el amor que compartían. Colin, atento a cada reacción de Penélope, se aseguraba de que cada momento fuera especial. Finalmente, ambos alcanzaron el clímax, sus cuerpos temblando de placer y satisfacción. Colin comprendió que nunca antes había hecho el amor de verdad, no hasta ese momento con Penélope. En sus brazos, encontró una conexión que nunca había experimentado,
una mezcla de amor y deseo que lo hacía sentir completo. Después de la pasión, en el silencio lleno de dicha, Colin entendió que ese era el verdadero amor, y decidió aferrarse a él con todas sus fuerzas. Capítulo 19. No fue difícil adelantar la fecha de la boda. Colin, tras llevar discretamente a una despeinada Penélope a su casa de Mayfair, se dio cuenta de que deseaba que la boda fuera más pronto. Aunque era improbable que Penélope hubiera quedado embarazada tras su única noche juntos, Colin tenía razones para adelantarla. Así que insinuó a las madres lo suficiente para que aceptaran su plan. La prisa no levantó sospechas, ya que todos estaban distraídos con los cotilleos sobre Lady Whistledown y Cressy de Twombly. Penélope, acostumbrada a los rumores sobre Lady Whistledown, notaba que Colin seguía molesto por su vida secreta. Intentó hablar con él sobre el tema varias veces, pero él se cerraba, lo que la hacía sentir que él se avergonzaba de ella. Penélope deseaba que Colin estuviera orgulloso de sus logros como escritora, aunque él parecía incapaz de aceptar esa parte de ella. Un día, mientras caminaban por Mayfair, Penélope decidió abordar el tema una vez más. Sabía que la conversación sería corta, pero no pudo refrenarse. Colin, con su habitual encanto, intentó desviar la conversación, pero Penélope insistió. Cuando mencionó que él estaba furioso la noche de la última publicación, Colin lo negó y le pidió que no lo mencionara en público. Colin confesó que su preocupación principal era protegerla si se descubría su secreto. Penélope sintió una mezcla de alivio y tristeza, deseando que Colin pudiera enorgullecerse de ella. A pesar de sus intentos de abordar el tema, Colin eludía sus preguntas, manteniéndose distante. Después de la boda, que fue mágica, Colin y Penélope disfrutaron de su vida de casados, salvo cuando surgía el tema de Lady Whistledown. Colin, aunque encantador y atento, se volvía frío e inexpresivo al hablar del alter ego de Penélope. Ella trataba de no sentirse desilusionada, pero no podía evitar desear que él fuera el hombre que había soñado. Aunque Colin aseguraba no avergonzarse de ella, Penélope notaba su incomodidad. Una mañana, durante el desayuno, Penélope propuso un viaje de luna de miel. Colin, distraído, mencionó que no podían irse aún debido a la posibilidad de que el secreto de Penélope se descubriera. Aunque sorprendida por su respuesta, Penélope sintió una punzada de tristeza al darse cuenta de que Colin seguía viendo su alter ego como un problema. Penélope, intentando esconder su desilusión, trató de encontrar otros temas de conversación, pero no pudo evitar sentir que, a pesar de su amor, había una parte de ella que Colin no podía aceptar completamente. Aún así, decidió dejar de mencionar a Lady Whistledown para evitar más tensiones, enfocándose en disfrutar de su nueva vida juntos. Capítulo 20. Días después, Penélope regresó de una salida de compras con Eloise, Hyacinth y Felicity, y encontró a Colin sentado en su escritorio, absorto en un documento. Colin, sobresaltado al verla, trató de disimular su nerviosismo, aunque Penélope notó su incomodidad. Él estaba leyendo uno de sus diarios de viaje, y aunque al principio parecía reacio a compartirlo, Penélope le pidió amablemente que le permitiera leer algunos pasajes. Colin, sintiéndose vulnerable por primera vez, accedió. Penélope comenzó a leer con atención, sumergiéndose en las descripciones de Colin sobre sus viajes a Escocia. Cada párrafo, detallando paisajes y encuentros, reflejaba una sensibilidad y un talento que Colin subestimaba. Mientras Penélope leía, Colin, nervioso, no podía evitar observarla, buscando una validación que nunca antes había buscado en nadie. A medida que Penélope leía en voz alta, describiendo las Highlands y los pueblos escoceses, Colin se relajó, disfrutando de ver su trabajo apreciado. Penélope, impresionada, le sugirió que publicara sus escritos, instándolo a arriesgarse y compartir su talento con el mundo. Colin confesó a Penélope que, aunque admiraba su talento, se sentía envidioso de sus logros. Penélope, sorprendida pero comprensiva, le aseguró que su talento merecía ser conocido. Ella le explicó cómo había comenzado a escribir las hojas de Lady Whistledown, inicialmente como una broma, y cómo se convirtió en un éxito anónimo gracias al apoyo del abogado de su padre. La honestidad de Penélope fortaleció su conexión, y Colin, al escuchar su historia, entendió la magnitud de su talento y determinación. Decidió que era el momento de superar sus miedos y publicar sus diarios. Penélope le ofreció su apoyo incondicional, y juntos planearon el futuro.
Finalmente, después de una conversación sincera sobre sus sentimientos y miedos, Colin y Penélope decidieron que era el momento de un viaje de luna de miel. Colin, rejuvenecido por el apoyo y la confianza de Penélope, aceptó la sugerencia de ella de usar parte del dinero que había ganado como Lady Whistledown para financiar su viaje. Mientras planeaban su viaje y discutían sus sueños, Colin y Penélope se dieron cuenta de que, a pesar de las imperfecciones y desafíos, su amor y comprensión mutua les permitirían enfrentar cualquier obstáculo juntos. La vida, con sus altas y bajas, parecía más maravillosa cuando la compartían. Capítulo 21. Una semana después, Penélope estaba en el salón, revisando y anotando comentarios en los diarios de Colin, una tarea que encontraba apasionante. A pesar de la satisfacción que le daba ayudar a su esposo y ocupar su mente, algo la inquietaba profundamente. Cuando el mayordomo, Dan Gundy, anunció una visita, ella no esperaba que fuera alguien tan indeseado como Lady Cressida Twombly. Cressida entró al salón con su usual elegancia y aire de superioridad. Penélope, aunque sorprendida y preocupada por la inesperada visita, se mantuvo firme y educada. Después de un intercambio tenso, Cressida reveló su verdadera intención: chantaje. Con una astucia fría, Cressida mostró la última hoja de Lady Whistledown, usando las palabras escritas por Penélope en su contra. Penélope, presa del pánico y la desesperación, trató de disimular su miedo, pero Cressida fue implacable. Amenazó con revelar el secreto de Penélope, asegurando que, aunque al principio nadie le creyera, con el tiempo la sociedad encontraría suficientes coincidencias para destruir su reputación y la de su familia. El chantaje de Cressida era claro: 10.000 libras a cambio de su silencio. Penélope, sabiendo que no tenía esa cantidad de dinero, intentó resistirse, pero Cressida no dejó espacio para la negociación, dando una semana para reunir la suma. Cuando Dan Gundy intervino para sacarla de la incómoda situación, Cressida se despidió con una falsa amabilidad, dejando a Penélope sumida en la desesperación y el temor. Aunque Cressida se marchó, el peso de su amenaza permaneció, y Penélope se dio cuenta de que tenía que enfrentarse a un dilema moral y emocional enorme, como proteger su secreto y a su familia sin ceder al chantaje. Capítulo 22. Penélope había estado sentada en el sofá del salón durante 3 horas, mirando al espacio, tratando de encontrar una solución a su problema. La amenaza de Cressida Twombly la había dejado paralizada, pero sabía que debía enfrentarlo. Colin pronto llegaría a casa, y tendría que contarle todo. No podía ocultarle la verdad, necesitaría su ayuda. Mientras reflexionaba, escuchó la voz de Colin llamándola. Se giró y lo vio acercarse con preocupación en su rostro. Las lágrimas comenzaron a brotar cuando él la abrazó, y finalmente se permitió llorar. Colin, con su voz dulce, le preguntó qué había ocurrido. Penélope, entre sollozos, le explicó cómo Cressida había descubierto su identidad como Lady Whistledown y estaba exigiendo 10.000 libras para guardar el secreto. Colin la escuchó con atención, su mente claramente trabajando en un plan. A pesar de su preocupación, su presencia la calmaba. Él le prometió que se encargaría de todo y le pidió que no se preocupara. Aunque sabía que era imposible no preocuparse, la seguridad de Colin le dio un rayo de esperanza. Él estaba decidido a protegerla y resolver el problema. Colin salió a ver a su hermano Anthony en busca de consejo. Mientras tanto, Penélope intentó distraerse, preparándose para el baile de esa noche en la casa de Daphne. Aunque no tenía ganas de socializar, sabía que era importante asistir. Colin le había dejado instrucciones de ir a la casa de su madre para reunirse con Eloise y Hyacinth antes del baile. Cuando Penélope llegó, encontró a Eloise impaciente por saber qué ocurría. Colin había dejado una nota enigmática instruyéndolas a mantenerse cerca de Penélope durante toda la noche. Penélope, sin poder revelar la verdadera razón, trató de desviar la conversación. Sin embargo, la curiosidad de Eloise era difícil de contener. La llegada al baile fue impresionante. La casa Hastings estaba iluminada con velas y antorchas, creando un ambiente mágico. Penélope no podía evitar sentir una mezcla de nerviosismo y anticipación. Eloise, siempre perspicaz, comentó sobre la sensación de que algo importante estaba por suceder. Mientras entraban, Penélope se preguntaba qué plan tenía Colin y cómo enfrentarían la amenaza de Cressida.
A pesar de la incertidumbre, se sintió más tranquila sabiendo que Colin estaba a su lado, dispuesto a hacer todo lo posible para protegerla. Capítulo 23. Penélope había visitado la casa Hastings en numerosas ocasiones, tanto en eventos formales como en reuniones informales, pero nunca había visto el antiguo y majestuoso edificio tan hermoso y mágico como esa noche. Las damas Brierton y ella llegaron temprano, ya que Lady Brierton consideraba que era de mala educación seguir la moda de llegar tarde. Llegar temprano les permitió admirar las decoraciones sin la multitud habitual. Daphne había optado por una decoración sencilla y elegante, con cientos de velas en candelabros que adornaban las paredes y mesas, reflejándose en las enormes lámparas araña. Las ventanas estaban cubiertas por vaporosas cortinas plateadas, dándole un toque etéreo al lugar. Los lacayos, que normalmente vestían librea azul con dorado, esa noche lucían azul con adornos plateados, haciendo que Penélope se sintiera como una princesa en un cuento de hadas. Hyacinth, impresionada por la opulencia, expresó su curiosidad por el costo de todo, lo que le valió una reprimenda de Violet, quien le recordó la importancia de la discreción, especialmente tratándose de su hermana, la duquesa de Hastings. Eloise y Hyacinth bromeaban entre sí mientras Violet suspiraba, prediciendo que Gregory sería su perdición. Eloise buscaba a Colin, extrañada de no haberlo visto aún. Penélope, también preocupada, pensó que llegaría pronto, especialmente porque Colin había insistido en que no se apartaran de su lado. Violet, con un gesto tranquilizador, expresó su cariño por Penélope, quien se sintió conmovida y agradecida por la compañía de las Brierton. Al acercarse a saludar a Daphne y su esposo Simon, Daphne preguntó por Colin, revelando que él había enviado una nota pidiendo que cuidaran de Penélope. Hyacinth, divertida, mencionó que Colin había subrayado la palabra «cola» en su mensaje, añadiendo un toque de misterio a la noche. Eloise, inusualmente callada, sorprendió a las demás, y aunque intentaron descifrar su comportamiento, pronto se vieron distraídas por la llegada de más invitados. Avanzaron lentamente, encontrándose con Daphne, quien les susurró que Lady Danbury aún no había llegado, lo que simplificaba su tarea de vigilancia. Colin finalmente apareció, y Penélope sintió un alivio al verlo. Hyacinth, en su estilo habitual, no pudo contener su entusiasmo, atrayendo la atención de todos. Colin, con su habitual encanto, saludó a su madre y bromeó con Hyacinth sobre la importancia de la paciencia. Penélope y Colin se separaron del grupo, y él la llevó a una pequeña sala, donde la besó apasionadamente. Aunque inicialmente confundida y sorprendida, Penélope exigió saber qué estaba pasando. Colin le reveló su plan, iba a anunciar la verdad sobre su identidad como Lady Whistledown. Penélope, horrorizada, intentó disuadirlo, preocupada por las repercusiones sociales. Sin embargo, Colin, firme en su decisión, le aseguró que su amor y apoyo eran lo más importante. Finalmente, Colin y Penélope aparecieron en un balcón, donde Colin, con gran dramatismo, anunció a la multitud la verdadera identidad de Penélope. La reacción fue inicialmente de asombro, pero pronto se transformó en aplausos y vítores, liderados por Lady Danbury y Anthony Brierton. Penélope, conmovida y abrumada por el apoyo, se dio cuenta de que, aunque enfrentaría desafíos, no estaría sola. Colin, orgulloso y lleno de amor, la besó delante de todos, reafirmando su compromiso y amor inquebrantable. La noche, llena de misterio y revelaciones, se convirtió en un momento inolvidable para Penélope, quien finalmente pudo compartir su verdadero yo con el mundo, sabiendo que tenía el apoyo incondicional de Colin y los Brierton. Epílogo. En Bedford Square, Bloomsbury, en 1825, la emoción desbordaba el pequeño despacho de Penélope. Colin, casi incapaz de contener su entusiasmo, anunció con júbilo la llegada de su libro. Penélope, levantándose con la mayor rapidez posible, tomó el libro encuadernado en piel y lo examinó con reverencia. El aroma del libro nuevo la envolvió mientras admiraba el nombre de Colin en la cubierta. Orgulloso, Colin le mostró su nombre en la portada, Un inglés en Italia, por Colin Brierton. La emoción de Penélope era palpable, ella le felicitó calurosamente, comentando que el libro era perfecto. Colin compartió los planes futuros con ella, revelando que el próximo libro sería Un inglés en Chipre, y luego Un inglés en Escocia, con publicaciones cada 6 meses. Penélope, llenando de orgullo a Colin,
le recordó que no habría logrado el libro sin ella, a lo cual él respondió tiernamente, reafirmando su aprecio. Colin, sobreprotector debido al avanzado embarazo de Penélope, insistió en que se sentara, preocupado por su bienestar. A pesar de su insistencia, Penélope se acomodó, su vientre de 8 meses evidenciaba la inminente llegada de su hijo. Colin notó unos papeles en el escritorio de Penélope y preguntó por ellos. Ella, algo avergonzada, explicó que estaba trabajando en un proyecto personal, una novela. Colin, sorprendido y encantado, la animó a seguir con su escritura. Penélope reveló que la novela, aún en sus primeras páginas, podría titularse La fea del baile, y admitió que era ligeramente autobiográfica. Colin, con ojos cálidos y llenos de amor, le preguntó si la historia tendría un final feliz. Penélope, tomando su mano, respondió suavemente que los finales felices eran lo único que sabía escribir. Y así concluimos nuestro viaje de hoy en Viajes Literarios con River. Espero que hayan disfrutado de nuestra inmersión en Seduciendo a M.R. Bridgerton y que se hayan enamorado tanto de esta historia como yo. Si les gustó el vídeo, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse nuestras próximas aventuras literarias. Dejen sus comentarios abajo y cuéntenme qué les pareció este libro y qué otros títulos les gustaría que exploremos juntos. Nos vemos en el próximo vídeo.